Cuando hablamos de instrucciones para el viaje, quiero ponerles un ejemplo, ¿sí? Usted puede ver aquí en la pantalla cómo hago, si hablamos de instrucciones para el viaje, si queremos llegar a Paracas, vamos a poner un ejemplo así, cómo hago yo para llegar a Paracas? Bien, mire, para llegar a Paracas usted puede agarrar su celular, entrar a Google Maps y le va a dar la ruta más cercana. Usted va a encontrar aquí en Google Maps de alguna manera, a ver, bien, aquí. Entonces usted entra a Google Maps y le va a decir cómo llegar a Paracas, en realidad lo más cerca. Pero hay muchas maneras de llegar a Paracas y una de las cosas que yo hago es corto y lo voy a hacer aquí, voy a dibujarlo así, chita. ¿Sí? Usted viene desde Ica, toma de la acá de Ica, llega hasta Pisco y entonces de Pisco usted ingresa a Paracas, a nuestro destino. ¿Sí? Ingresa a nuestro destino. Aquí estaría Paracas, desde Ica a Paracas. Pero entonces, ¿qué hago yo? Si yo quiero llegar más rápido a Paracas, entonces hay una ruta que está en la Panamericana, que es un cruce que va directo a Paracas, ¿sí? De esta manera quería darles el ejemplo de que, a ver, perdón, muchas veces para poder llegar a un lugar podemos tomar la ruta más cerca, pero en relación a este tema al día de hoy no es así, hermanos. Eso no funciona así. Un momentito, quiero borrar estas flechitas. Bien, entonces una de las preguntas que puse allí es, Dios, ¿cómo puedo aplicar tus palabras a mi vida? Cuando nosotros tomamos la Biblia para querer aplicar los pasajes de la Escritura, de la palabra, a nuestras vidas, nos hacemos esa pregunta, ¿no? Dios, ¿cómo puedo aplicar tus palabras a mi vida? Uno de los errores comunes que podemos tomar es que agarramos el pasaje bíblico y de frente lo queremos aplicar a la vida de la persona, ¿sí? Entonces, quiero explicarles un poquito en cuanto a este tema de instrucciones para el viaje y quiero, ahí ustedes ven una flechita en sus computadoras, lo que nosotros hacemos normalmente es tomamos la escritura, la palabra de Dios y la queremos aplicar directamente al día de hoy. Lo queremos aplicar. Eso no es bueno y en este caso tenemos que respetar este principio hermenéutico. Lo que tenemos que hacer primerito es desde la palabra de Dios viajar hacia el pasado. Entonces allí lo primero que tenemos que hacer es aquí tomar la palabra de Dios, la palabra de Dios, y entonces lo que hacemos es que tenemos que viajar al pasado, entonces al texto, exactamente, ¿no? Al pasado, al texto. Viajamos al texto original, allí al texto original, y una vez que hemos comprendido el texto original, pues vamos a poder traer una aplicación. Bien, esto lo vamos a ver de manera práctica aquí. Entonces, cuán importante es este principio hermenéutico. Vamos a ver los peligros, hermanos, que pueden haber cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y no tenemos en cuenta su contexto, no tenemos en cuenta cuál es la idea central que en este caso el libro de Jonás, qué es lo que el escritor quería comunicar al pueblo de Israel. Entonces ahí nosotros vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir quizá a buscar información y para ello tenemos tres pasajes que se van a tener que practicar el día de hoy. Eh, Vamos a ver cuál fue la respuesta esperada. Qué esperaba el escritor, ¿no? ¿Qué esperaba Dios? ¿Cuál fue la respuesta que Dios esperaba para el pueblo de Israel en aquel momento?
en aquel tiempo cuando fue escrito este libro. Y en el transcurso de esta lección esperamos poder aprender este principio hermenéutico. Hermanos, esto es tan importante. Este principio no podemos pasarlo por alto al interpretar la Escritura. Sí o sí, al tomar la palabra de Dios, cualquier texto de la palabra de Dios, tenemos que nosotros ir al pasado, al texto original, para poder comprender qué es lo que el Señor quiso decir. Y nuevamente repito, poder traer una aplicación al presente hoy. Bien, entonces podemos comprender, ¿no? Vamos a ver el día de hoy, este punto aquí. Vamos a ponerlo así. Un momentito. Ahí ustedes pueden ver en su separata esa pregunta. Yo lo puse así. ¿Cómo aplicamos las palabras de Dios a nuestra vida? La ruta directa. A ver, ustedes saben que la ruta directa es muy peligrosa, ¿no? En este caso, muchas veces pensamos que la mejor manera de ir a las palabras de la Biblia y aplicarnos, que la mejor manera es ir a las palabras de la Biblia y aplicarlos directamente a nuestras vidas, pero esto podría ser muy peligroso. Y ya lo expliqué. ¿Por qué creen ustedes que eso sería peligroso? Porque ahí podríamos tener a lo que le llamamos herejías, entonces malas aplicaciones a nuestra vida. No podemos tomar la palabra y aplicarlo de frente. ¿Y qué sucede si aplicamos directamente un texto bíblico a nuestra vida sin ir al contexto? Precisamente es un peligro. Es terrible aplicar directamente los pasajes de la Escritura de la Escritura a la palabra de Dios. Y los podemos mencionar, pues quiero mencionar dos ejemplos el día de hoy. ¿Cuántos hemos escuchado ese pasaje que dice Filipenses 4:13? Filipenses 4:13 muchas veces y decimos, hermano, ¿cómo le está yendo? Bien, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y casi siempre usamos ese pasaje para usar este tipo de aplicación y decir que todo está yendo bien. Y muchas veces creyentes he escuchado decir que, pastor, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Uno no puede estar triste y nada, porque todo lo puede en Cristo. Todo es posible. Sin embargo, hay que comprender cuál fue el contexto, dónde se encontraba el apóstol Pablo, qué es lo que había experimentado él. Hermanos, él había experimentado hambre, había aprendido a estar contento en abundancia y en pobreza. Estando en la prisión, él escribe esta carta agradeciendo a la iglesia en Filipos. Y él, bajo todo este contexto, él dice todo, lo he podido en Cristo, quien es mi fortaleza. Entonces hay que comprender para poder aplicar otro texto. Un texto común también que he escuchado quizá en algunas conferencias misioneras, algunas quizá en una, y escribimos el pasaje al frente, Salmos 2:8. En Salmos 2:8 dice que el Señor entregará al Hijo a las naciones. Entonces dice, pídeme las naciones y yo te las daré. Y lo podemos usar, malinterpretarlo y diciendo, vamos a orar porque el Señor ha de darnos las naciones para que se conviertan. Pero si nosotros vamos al pasaje, al Salmos, no está hablando de eso. Más bien, el Padre va a entregar las naciones al Hijo para que sean juzgadas. No está hablando de que para que sean salvas así, sino para que Dios ejecute su juicio sobre las naciones. Entonces, pasajes como estos se tienen que saber explicar y usar en su contexto. Muchos pasajes que podemos ver en la Escritura. Amén. Bien, entonces es importante, es un peligro usar el versículo para aplicarlo directo. De eso se trata este principio, de que cuando vemos un pasaje de la Escritura y cuando vamos a enseñar y vamos a un pasaje específico, es ir al pasado. Ir al pasado, ¿sí? Del texto al pasado y comprender qué es lo que estaba pasando en el texto. ¿Cuál era la idea central? ¿Qué es lo que Dios estaba comunicando?
qué es lo que Dios esperaba de esas personas. En este caso, el libro que nosotros tenemos es el libro de Jonás. Jonás fue enviado por el Señor a Nínive y sabemos nosotros que Nínive, ¿no? Sabemos nosotros que Jonás no obedeció al Señor, ¿no? Sino se fue a Tarsis y pasaron muchas cosas, Dios tuvo que enseñarle y al final cuando llega a esa nación se arrepiente y ya, Dios le tuvo que enseñar algo a él. Pero pregunta, estos dos principios los vamos a ver más adelante, pero ¿qué esperaba Dios de Jonás? ¿Qué esperaba Dios de la nación de Israel cuando ellos recibieron este libro, estos manuscritos, este testimonio de Jonás? ¿Qué esperaba Dios de la nación de Israel? Las personas que originalmente, aquí en este punto, recibieron esta palabra. Cuando nosotros comprendemos y entendemos qué quiso decirle a Dios a la nación de Israel, tendríamos que ir al contexto, tendríamos que saber qué estaba pasando con Israel. Y más adelante vamos a ver esto. Bien, regreso a este punto porque es importante. Bien, entonces para poder, este principio se trata de viajar al pasado para interpretar correctamente, mis estimados hermanos, la palabra del Señor. Es importante viajar al pasado. Y quiero poner un ejemplo aquí. En la psicología muchas veces dice, ¿por qué este niño es así? Y entonces ellos tratan de construir algo que les dé las razones por las cuales el niño actúa de esa manera. Entonces, si una persona es adulta, una persona adulta es una persona violenta, una persona pues que da muchos problemas, mucha gente dice, mucha gente no, quizá el psicólogo, él hace un test y dice, ¿cuál habrá sido su niñez? Para poder comprender, quizá hace la psicología de esa persona. Es un ejemplo. Tenemos que viajar al pasado cuando vemos el texto bíblico, al contexto, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí en esta página, en la siguiente página, yo no lo tengo enumerado, pero allí dice cómo funcionan las instrucciones para el viaje. Número 1, no tomando una ruta directa. Creo que ya lo hemos entendido allí. No tomando una ruta directa. Hay que tomarnos el tiempo de poder estudiar allí la palabra. Página 29, bueno, me acaba de escribir ahorita, perdón, el chat. Bien, entonces, punto 1, entendemos este punto, ¿no? No tomando la ruta directa. Para mí es difícil, quizá en este tiempo así, me muevo mucho cuando enseño, entonces voy a tener que estar así. Bien, entonces eso lo tenemos en nuestro libro, escuchando la intención del autor, por supuesto, cuando nosotros vamos al contexto, al tiempo, las personas originales que recibieron el texto, entonces vamos a poder comprenderlo. Y al final de todo, aplicamos el mensaje a nosotros hoy. Cuando nosotros ya sabemos qué es lo que Dios quiso decir, qué es lo que pasó en el texto, entonces vamos a poder aplicar, hermanos, y vamos a poder aplicar número 1 a nosotros, porque este tiempo se trata número 1 de nosotros, cuando nosotros somos maestros de escuela dominical, cuando estamos enseñando la palabra, una oportunidad que se nos permite, entonces vamos a poder aplicar correctamente el mensaje a las demás personas que están nuestras propias vidas. Entonces, así funcionan las instrucciones para el viaje.